Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Era un hecho que el teatro novohispano del siglo XVIII presentaba aspecto desvaído. Exceptuada la obra calderoniana, no se representaba a los dramaturgos más destacados. Hay quien piensa que faltaba algo más de sensibilidad y de vitalidad poética, y a esas carencias atribuye la confusión estética y el agotamiento dramático del siglo XVIII. Esta situación constituyó una faceta de la realidad escénica en el 700 novohispano. Empero, la casi ausencia de temas clásicos y de autores ejemplares era suplida por el tratamiento teatral de argumentos relacionados con la cotidianidad e intimidad de gente sencilla. Otro elemento que hacía mella en la calidad artística del teatro dieciochesco era el probable gusto estragado de la concurrencia, constituida por gente tosca que muchas veces era atraída por la música, bailes y cantos que se incorporaban en sainetes, loas o tonadillas con que se acompañaba una escenificación. Era el público que gozaba con peleas de gallos y corridas de novillos, con volatineros, con juegos pirotécnicos y con espectáculos de magia. Todo esto en el escenario del Coliseo de México. En ocasiones, la calidad del espectáculo también se veía menoscabada por limitaciones o carencias del Coliseo, que según un alcalde estaba mal situado y construido contra las reglas de policía y principios de óptica y acústica. Finalmente, la censura debió contribuir de alguna manera en el perjuicio que padecía la vida teatral, no solo en cuanto al tipo de obra que podía ser representada, sino también en la calidad de su realización, pues las prohibiciones virreinales correspondientes atañían a todos los aspectos de esta manifestación artística. La censura novohispana asumía diferentes matices según que tocara intereses teológicos o morales. Empero, la que mayormente se ejercía era aquella referente a cuestiones políticas con miras a mantener una ortodoxia nacional, una sola moral para la sociedad y, en suma, un control lo más eficaz posible de las conciencias. Estas frases que acabo de leer están tomadas de un documento de la época. Esta última razón era la que constreñía al teatro del siglo XVIII, unas veces en el aspecto puramente externo,
y otras en el intrínseco. En lo exterior se cuidaban trivialidades, como la de que un personaje que se movía en el interior de una casa no debía llevar sombrero puesto, o bien que el autor no pidiera disculpas al público por faltas escénicas en que hubiera incurrido, para no caer en lo contrario a la ilusión. Otra frase tomada de documentos. También se criticaba el que los personajes que figuraban a gente pobre actuaran demasiado andrajosos. Se pedía asimismo que las representaciones fueran acompañadas de honestas decoraciones, sin que se especificara en qué consistía esto. También el horario de las funciones estaba controlado por la autoridad virreinal para evitar el inconveniente de concluir a deshoras de la noche. De la misma índole exterior eran las imposiciones que miraban el vestuario de los personajes de ficción, de quienes se pedía que fueran decentemente arreglados, igual que los espectadores que quedaban sentados en la luneta, para que todos sirvieran de ejemplo y no de ruina. Una expresión más tomada de documentos. La censura teatral novohispana se había dado con rigor extremo. Ya desde 1565, el Cabildo de la Ciudad de México decidió ofrecer premios a los dramaturgos para que se animaran a escribir, pues permanecían inactivos ante el temor de ser severamente sancionados si infringían algunas de las disposiciones restrictivas. Hacia 1574, la censura teatral continuaba ejerciéndose sin norma alguna por parte del virrey, del arzobispo y finalmente de la Inquisición. Ya entrado el siglo XVII, las obras teatrales debían ser conocidas antes de su probable representación por los regidores o autoridad civil correspondiente y más tarde por el Santo Oficio, los cuales pedían que todos los textos en cuestión fueran revisados 15 días antes de la puesta en escena, aunque en realidad el plazo se reducía a 2 o 3. Sea lo que haya sido, el hecho fue que durante el siglo XVII la censura teatral era rigurosa, sobre todo por la injerencia que en ella tenía el clero secular, el cual no simpatizaba con la representación de comedias por considerarlas incompatibles con prácticas religiosas. Así, fueron los dramaturgos y los espectadores del siglo XVIII los que disfrutaron y presenciaron una situación más llevadera en cuanto a censura teatral. En efecto, durante la centuria del 700, aunque eran evidentes las restricciones al espectáculo en el Coliseo, en este la dramaturgia empezó a beneficiarse por la convicción que al respecto tenía el virrey Francisco de Güemes y Horcasitas, hombre con aficiones culturales, quien consideraba al teatro una diversión lícita, sobre todo por la circunstancia de no contar la Ciudad de México con muchos lugares destinados al esparcimiento popular. En abril de 1786, el virrey Bernardo de Gálvez hizo publicar un reglamento para el Coliseo en el que quedaban asentadas dos normas fundamentales que regirían la vida teatral de la época. La primera establecía, en el artículo primero, que no se permitirían, cito, comedias de santos, ni obra alguna que tuviera conexión con materia sagrada. Este hecho
ya había sido sancionado por el monarca español en resolución expedida el 9 de junio de 1765. La segunda de esas normas prohibía que las piezas dramáticas con esos temas, aunque ya hubieran sido puestas en escena, volvieran a ser representadas, y ordenaba también que las que estuvieran en ese caso fueran recogidas y archivadas por el asentista del Coliseo. Aparte de lo contenido en el citado artículo del reglamento, no había disposición alguna en él que tocara lo esencial del teatro. El resto del articulado se refería a aspectos económicos, como el costo de la entrada al espectáculo, o a los jueces teatrales, quien a partir de la publicación del reglamento dejarían de serlo para que sus funciones administrativas fueran suplidas por 4 miembros de la Sociedad de Suscriptores, promovida por el propio virrey Bernardo de Gálvez. En general, el articulado del reglamento atañía a factores marginales a la escena misma, como era el recato con que habían de desarrollarse los entremeses, bailes, sainetes y tonadillas, porque de no ocurrir así, había la seguridad de ir a parar a la cárcel durante un mes. El reglamento sancionaba también hechos y circunstancias que afectaran la vestimenta decentemente arreglada con que debería asistir el auditorio, o el que con éste hablaran los actores, y que éstos permitieran el acceso a sus vestidores a personas ajenas al espectáculo. El reglamento de 1786 no omitía minucias como la de impedir el ingreso de meriendas, licores y refrescos, a cambio de permitir a la empresa la venta de dulces y de agua durante los intermedios. Algún aspecto más importante lo constituía la exigencia de que el programa teatral de cada mes debía ser elaborado en sus inicios con el común acuerdo de autores, actores y damas, reservándose el gobierno el derecho de modificarlo. Las repercusiones del reglamento ocasionaron, por ejemplo, la prohibición de representar en 1794 El tejedor de Segovia, de Ruiz de Alarcón, cito, por extravagante y por imbuir ideas ajenas al buen orden. En su lugar fue puesto El vinatero de Madrid, de Antonio Valladares. En esa misma temporada fue prohibida La mexicana en Francia, de autor desconocido hoy, cito, por desarreglada y llena de impropiedades. Causas semejantes impidieron en 1796 la representación de La lavandera de Nápoles, de autoría ignorada, por evidenciar una moral poco sana. En su lugar se escogió dramaturgia calderoniana, Amar después de la muerte. Eran los años de regencia del virrey Marqués de Branciforte. En vísperas del inicio de la época independiente y durante sus primeros años, la censura teatral continuó practicándose bajo la directriz de otros reglamentos, pero con tendencias equiparables a las contenidas en el de 1786. Así, en 1809 fueron prohibidas las representaciones de El falso nuncio de Portugal, de José de Cañizares, según algunos, igual que el melodrama anónimo El negro sensible, atribuido por otros a Francisco Comella, cito, por fomentar
la insurrección de esclavos. De modo semejante, en febrero de 1815 le fue denegado permiso de escenificación a un Vicente Rentería, quien en un patio deseaba representar el coloquio de autor ignoto, el lucero más brillante en los brazos de María, que hasta entonces había sido elogiado por su mérito. Los documentos conservados al respecto no mencionan la razón de la petición denegada. Empero, pareciera que aún tenía efecto el artículo primero del reglamento de 1786, en la parte que hablaba de comedias que tuvieran relación con materia sagrada. Con todo, resultaba posible, como ocurrió en 1816, que se representara en México una ópera cómica, Los dos gemelos, llamada también Los tíos burlados, escrita por el poeta Ramón Roca y por el músico Manuel Corral, que era una adaptación de la antigua comedia latina Los mellizos de Plauto, un comediógrafo cuya obra seguramente no sería predilecta de los censores novohispanos, pero que ofrecía amplias vetas de comicidad en sus obras, las cuales podían satisfacer el deseo de las autoridades virreinales en el sentido de ofrecer diversión a un público heterogéneo. Hechos como los anteriores dejan ver que la censura teatral de la segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del XIX atendía más los aspectos políticos que los estrictamente literarios. Así se explica que, hacia mediados de 1769, el Santo Oficio manifestara su inconformidad con el hecho de que entonces podía leerse cualquier obra, aun las que tocaban los asuntos más venerados por el catolicismo, y mucho más las que eran paradigmas del enciclopedismo de la época. En realidad, desde el siglo XVII, el gobierno virreinal se venía preocupando por lo que tocaba al teatro, casi solo de aquello que podía vulnerar el poder del Estado y la unidad católica, que eran elementos fundamentales para la cohesión de la monarquía española. Desde esta perspectiva, la censura literaria no podía ser demasiado rigurosa, pues de serlo, tal vez habría resultado imposible hacer vida teatral. Esto, por otra parte, tampoco convenía al poder público, que para esas fechas era muy consciente de la necesidad que había de entretener o divertir a un público que empezaba a considerar con alguna atención ideas libertadoras. Muestra de la censura aplicada en los coliseos novohispanos a finales de la última década del siglo XVIII, la ofrece aquella de la que fue objeto el libreto de autor hasta hoy desconocido de la comedia titulada México Revelado. Las razones esgrimidas para proponer la suspensión escénica de la pieza pueden agruparse en tres clases. La primera, su presumible inverosimilitud. La segunda, la barbarie, la violencia y la avaricia con que era presentado el conquistador español. La tercera, las frases impolíticas contenidas en la pieza dramática. Cada uno de estos aspectos atribuibles a México revelado fue puntualmente rebatido por juicios de los censores. Ya queda dicho que el reproche de inverosimilitud quiso ser nulificado, principalmente con argumentos históricos tomados de la obra de Salazar y Olarte, pero Fernández del Rincón se empeñó en reforzarlos
con otros extraídos de obras de Bernal Díaz del Castillo, de Francisco López de Gómara y de Antonio Herrera y Tordesillas. Se entiende bien el afán del oratoriano porque como seguidor de Luzán se sentía en el compromiso de exaltar la verosimilitud que el zaragozano pedía en una obra literaria, sobre todo cuando ésta era pieza teatral que quería discurrir en torno a un hecho histórico. A tal grado el oratoriano concedía importancia a este tópico que las citas textuales que hace el historiador Salazar y Olarte son extensas en extremo. A decir verdad, las pruebas de verosimilitud aducidas por Fernández del Rincón en favor de México revelado hacen ver que el juez tenía razón, pues esa comedia se había servido literalmente de párrafos enteros de Salazar y Olarte. Las frases de la obra en cuestión, que parecían censurables y hasta impolíticas, fueron cambiadas o suprimidas. Del título fue quitado el adjetivo revelado para sustituirlo con la frase segunda vez conquistado. En realidad, las modificaciones textuales fueron escasas y no de gran trascendencia, si ha de juzgarse por la relación que incluye el texto del dictamen emitido por Silvestre Díaz de la Vega. Queda claro que el tercer reproche que se le hizo a México revelado fue el que realmente causó irritación entre los espectadores españoles de mosquetes y de lunetas, pues algunos lo relacionaron con la propia conquista española de México, vista esta en su perspectiva bárbara, violenta y avariciosa, que podría resultar, cito, contra el honor de la nación española. No obstante, al parecer la pieza censurada solo contenía unas cuantas frases alusivas a esas circunstancias criticables. De otro modo, resulta imposible imaginar siquiera que dos funcionarios nombrados con la anuencia del virrey finalmente accedieran a la representación de México revelado, si esta obra hubiera contenido elementos que mostraran esenciales visos de crueldad y de injusticia en el conquistador español. Así, los resquemores que ocasionaron la censura de esa pieza dramática han de explicarse como actitud minuciosamente intransigente de unos cuantos españoles incapaces de ver con objetividad y ánimo sereno el resultado de una mera ficción escénica, por mucho que ésta tuviera de germen histórico. Este asunto teatral concluyó sin pena ni gloria, dejando rebautizada la comedia México revelado, que desde ese año de 1790 debería llamarse México segunda vez conquistado. Aparte de esto, el suceso hacía ver el estricto criterio político con que actuaba el gobierno virreinal novohispano cuando abordaba una cuestión de su fundamental interés, aunque esa tuviera forma dramática. Entonces no importaba tanto la básica finalidad educativa que tenía el teatro dieciochesco novohispano, ni ninguna otra de cualquier índole que pudiera haber habido, sino sólo la conveniencia del poder establecido, que en este caso, bajo ninguna circunstancia ni medida, quería ver ensombrecida la imagen pública que quería dar al hecho histórico de la conquista.